Hola a todos y bienvenidos a este cuarto tutorial sobre los péndulos. Hoy veremos cómo animar un sistema de péndulos de Newton siempre utilizando la física de los cuerpos blandos. Empezaremos creando el primer péndulo. Yo lo hago añadiendo un círculo de solamente 3 vértices para crear un triángulo y alineado con nuestra vista. En modo edición le doy una rotación de 180 grados y elimino el borde superior. Así. Al final, en modo objeto, levanto esta estructura, serán nuestros cables, para que el vértice coincida con el origen de los ejes cartesianos. Y añado la esfera. Será una esfera de 20 centímetros de radio. Le cambio el nombre añadiendo una numeración. Esto lo hago para que durante la duplicación se cree una serie de nombres coherentes con la posición de cada objeto. Y añado también un vacío para la configuración del vínculo. Lo pongo más arriba, exactamente entre los dos vértices superiores y lo achico ya que es muy grande. Aquí también añado al nombre una numeración. Ahora en vista lateral configuro el vínculo. Selecciono la esfera, el vínculo será de tipo apuntar bloqueado y queremos que el eje Z de la esfera apunte al vacío. Y queremos fijar el eje X, ponerlo como eje fijo de la rotación. Eso es suficiente para que durante su movimiento la esfera siga la rotación de los cables. Ahora seleccionamos los 3 objetos y los duplicamos, poniendo cada copia a una distancia de 40 centímetros una de la otra, para que las esferas justo se toquen. Ahora seleccionamos los 5 cables, control J, y así creamos una estructura única, un solo objeto que llamaremos péndulos. Esto será nuestro cuerpo blando. Lo vamos a configurar ahora. Me pongo en vista lateral, entro en modo edición y selecciono solamente los vértices superiores. Añado el grupo de vértices y le asigno peso 1. Esos son los vértices que no se van a mover. Después selecciono solamente los vértices inferiores y le asigno peso 0. Son los vértices que sí se van a mover, que van a seguir completamente la física de los cuerpos blandos. Ahora creamos el cuerpo blando y le damos a la fricción valor 0 para que el movimiento no sea amortiguado. A la caché ponemos el último fotograma de la animación a 1200. Es la duración de nuestro vídeo, de nuestra animación. Como objetivo le ponemos el grupo recién creado para que Blender sepa cuáles son los vértices que no se van a mover, los superiores, que tienen peso 1, y los vértices que sí se van a mover, los inferiores, que tienen peso 0. En fuerzas le ponemos el valor por defecto a 1, es un factor multiplicativo para el peso de los vértices y nosotros no queremos cambiar el peso de los vértices. Y ponemos estiramiento y empujar de los bordes al máximo valor posible para darle rigidez a la estructura. Ahora emparentamos nuestras 5 esferas a la estructura. Tenemos que seleccionar la estructura por último. Control P, emparentado de tipo vértice. Estamos casi listos. Tenemos que configurar la rotación del primer péndulo o si quieren de los primeros dos. Para configurar la del primer péndulo, yo selecciono el primer vacío, allí pongo el cursor 3D para poderlo utilizar como punto de pivote y en modo edición del cuerpo blando selecciono solamente los vértices del primer péndulo, son 3, y le doy una rotación de 35 grados. Estamos listos para animar el sistema. Notamos que el primer péndulo se anima correctamente, pero las esferas no se golpean. Este es el punto más importante de todo el tutorial. Tenemos que tener bien presente que estas esferas son solamente un efecto visual en nuestra animación. Podemos por ahora ocultarla y razonar solamente sobre el cuerpo blando, ya que queremos que los vértices de este cuerpo blando
interactúen entre ellos, tenemos que habilitar la colisión propia. Y ya que queremos crear un radio de acción alrededor de cada vértice, vamos a poner el tipo de evaluación a manual y le vamos a dar como radio de acción no 20 centímetros, que sería el radio de las esferas que hemos ocultado. Le damos un poquito menos, por ejemplo 19,8 centímetros. Así, por lo que vi, la simulación funciona mucho mejor. La rigidez de estas esferas virtuales que estamos creando alrededor de cada vértice no la ponemos al máximo valor posible, que sería 100, lo ponemos, por ejemplo, a 80. Y el amortiguamiento al mínimo valor posible. Esos son valores, obviamente, que podemos modificar tentando de obtener la mejor simulación posible para nosotros. Ya si lanzamos la animación, nos damos cuenta que la situación ha mejorado muchísimo. Todavía queda mucha amortiguación. Esto se debe probablemente al resolutor de las ecuaciones del movimiento para nuestros vértices. Podemos mejorar la situación aumentando el número de pasos mínimos evaluados por cada fotograma. Y lo ponemos a un valor muy alto, por ejemplo, 5.000. Por lógica, le vamos a poner el número máximo de pasos evaluados por cada fotograma a un valor un poco más grande, por ejemplo, 6.000. Muy bien, lanzando la animación, nos damos cuenta ahora que la situación es prácticamente perfecta. Podemos visualizar de nuevo nuestras esferas y ya tenemos nuestro sistema de péndulos de Newton animado por la física de los cuerpos blandos. Les agradezco por ver este video tutorial. Un saludo a todos y hasta la próxima.